Augusto Emérita, Foro Provincial, 21 años antes. Marco Domicio Octavio caminaba bajo un grandioso arco de mármol en el que se podían apreciar grandes escenas representadas en relieve. Presidía la entrada de uno de los grandes foros de la ciudad a través del Cardus Maximus, una de las vías principales de Emérita. No pude evitar girar la cabeza al escuchar los gritos que, a todo pulmón, vociferaba el mercader de esclavos en plena plaza. Ofrecía su mercancía como si fuese la mejor que había traído hasta el momento. Esclavos fuertes, obedientes, inteligentes y con fabulosa salud, dispuestos a realizar cualquier tipo de trabajo. Proclamaba el mercader para llamar la atención de las personas pudientes que pasaban por allí. Marco miró al cielo entornando los ojos. Las mismas palabras las había escuchado cientos de veces en boca del mismo mercader. Al final, siempre se veía la obligación de reemplazar uno de los esclavos vendidos por otro dentro de los meses establecidos como garantía. Si el encadenado guardaba algún defecto que no hubiese sido declarado durante la venta, el comprador estaba en su derecho de poder reclamar. ¡Mirad sus manos!, gritaba el mercader extendiendo el brazo de uno de los esclavos para abrirle la mano mientras éste, después de una amenazante advertencia con la mirada, hacía lo mismo con la otra para que todos pudieran verlas. ¡Fuertes como piedras!, exclamaba para que lo oyeran desde todos los lugares de la plaza. Marco Domicio Octavio, hombre robusto y de mediana edad, era uno de los magistrados más destacados del Senado. Sus ojos azules, junto a una poblada cabellera rubia, hacían que más de una mujer se girase envidiando a su esposa, Claudia, cada vez que lo veían dirigirse hacia la curia con su impecable toga blanca y franjas púrpuras. Con un pie sobre el primer peldaño de las escaleras que le llevaban a reunirse con el resto de los senadores, a sus oídos llegó el sonido de un látigo, al que siguió el grito de una voz femenina. El día era espléndido y el sol caldeaba su bronceada piel. Al rostro de Marco llegaron pequeñas gotas de sangre, producto del latigazo sobre la espalda de la esclava. Sacó un pañuelo para limpiarse y se acercó para observar a la joven. El cuerpo de la esclava era exhibido sobre un pedestal, donde el mercader los mostraba desnudos para que pudieran ser examinados. De aquella manera los interesados podían asegurarse de que no ocultasen ningún defecto físico visible. Marco se detuvo un instante para dejar pasar a un pater de familia que se acercaba decidido hacia el mercader. En sus brazos traía un bebé que no dejaba de llorar. Parecía dispuesto a entregarlo al comerciante porque se negaba a reconocerlo como hijo suyo. El magistrado observó al bebé cuando se detuvieron a su lado y descartó enseguida la idea que le había pasado por la mente al descubrir el motivo por el que el pater había rechazado al pequeño: una deformidad en sus extremidades. Regresó de nuevo su atención al cuerpo desnudo de la joven. Su porte era firme y su mirada desafiante. Marco observó que el latigazo que había recibido la joven era uno más en su ya marcada espalda. Una vez a su lado estiró el brazo sin detenerse a mirar el rostro de la esclava para poder alcanzar la placa que le pendía del cuello. En ella pudo leer una breve descripción de la esclava. El magistrado emitió una irónica carcajada que solo pudieron oír ellos dos. Fijó su mirada en las negras pupilas de la joven y comprobó cómo hacían juego con el enmarañado pelo. Una de las características impresas en el metal llamó su atención. Agresiva, muerde. Aquellas palabras fueron las que motivaron al magistrado a decidirse a pujar por la joven. Volvió a mirar una vez más el trozo de metal, pero esta vez fue para leer su nombre. Altea, agresiva y mordedora, dijo el magistrado, recibiendo al instante un escupitajo que lanzó la joven y que acabó en una de sus mejillas. Ya corregiré esos modales cuando seas mía. Dirigiéndose al mercader, ordenó: Resérvamela. Sumaré 10 áureos más a la última oferta que recibas por ella. Cuando regrese quiero que esté lista. El comerciante, cansado de aguantar el comportamiento agresivo que ya había manifestado la mujer en más de una ocasión, volvió a levantar el brazo con el que sujetaba el látigo y comenzó a asestar repetidos golpes sin importarle dónde impactaran. Una mano extraña detuvo en seco a la del mercader. Ofrezco el doble por la esclava, dijo el dueño de la mano, provocando que Marco detuviese sus pasos y se girara. Era Tiberio Cayo Escipión, magistrado del Senado como Marco,
pero con categoría inferior. No pude evitar observar, mientras permanecía oculto entre la multitud, cómo su compañero se interesaba por la esclava. La actitud del magistrado desprendía hostilidad. Era el primero en oponerse ante cualquier propuesta presentada por Marco. Cuidaba mucho su aspecto. Le gustaba llevar la toga de forma diferente al resto de los senadores para llamar la atención. Desde que Mérita fuese nombrada capital de Lusitania, el Senado se veía desbordado de trabajo. Ahora, con la nueva capitalidad, sus miembros tendrían muchas más responsabilidades. Emérita se iba a convertir en la capital de la diócesis hispana, recién fundada por el emperador Diocleciano. Tiberio estaba convencido de que la amistad que unía a Marco con el augusto Maximiano le favorecería para conseguir beneficios en su cargo. Maximiano era el tetrarca que tenía asignada Hispania, además de otras provincias. A pesar de no tener residencia en la futura capital, mantenía un estrecho contacto con Marco. ¿Qué crees que haces, Tiberio? Quiso saber Marco con el ceño fruncido. ¿Acaso no lo estás viendo? Contestó Tiberio de manera altiva. Quiero que esta esclava caliente mi lecho. Concluyó con una sonrisa irónica. El trato está cerrado. ¿Es que no lo has visto? Ya puedes fijarte en otra. Esta es mía. Esto es una subasta, querido amigo. El comerciante abrió los ojos todo lo que pudo al ver cómo la esclava, que tantos problemas le había causado desde el primer instante que llegó a sus manos, esta vez, además de perderla de vista, iba a proporcionarle una buena suma. Mentalmente se frotó las manos mientras esperaba impaciente la siguiente oferta. Marco observó como una bandada de pájaros negros volaba sobre ellos. Cuando apenas pudo distinguirlos, posó de nuevo sus ojos sobre los de su rival. Triplico la oferta. Convencido de que su contrincante no subiría la cantidad. Irritado, pero con la cabeza bien alta, Tiberio se puso en movimiento sin dedicar una palabra a Marco. Se acercó a la esclava y aferró la placa que pendía de su cuello, obligándola a acercarse y poder susurrarle al oído. Te aseguro que calentarás mi lecho en alguna ocasión. Altea volvió a lanzar otro de sus escupitajos, sin importarle los latigazos que iba a recibir a cambio. Esta vez fue a parar a uno de los ojos de Tiberio, quien, mirándola fijamente mientras sonreía, levantó sin prisa dos de sus dedos. Los detuvo ante la desafiante mirada de la joven y, sin dudarlo, los usó para limpiarse, introduciéndoselos después en la boca sin dejar de sonreír. Cuanto más agresivas, más me gustan. Tiberio comenzó a alejarse hacia la curia cuando, sin detenerse, miró hacia atrás para volver a provocar a Marco. No la domes demasiado. Sabes que me gustan fieras. Marco hizo caso omiso al comentario de su camarada en el Senado y se dirigió al comerciante. No olvides tener la lista. Pagando lo pactado tras llegar a un acuerdo. Sí, mi señor. Contestó el mercader bajando a la esclava del pedestal y reservándola de inmediato. Si quiere, puedo hacérsela llegar donde el señor me diga. No, yo mismo me la llevaré. Prepara también unos grilletes. Dijo, dedicando una sonrisa a su nueva compra. Después recorreremos un largo camino y no quiero tener problemas.